La viuda se quedó junto al camino de tierra, con sus 3 hijos aferrados a su falda oscura, cuando la puerta de la casa donde había vivido 12 años se cerró por última vez. No hubo despedida, ninguna mirada de lástima, solo el sonido seco de la madera al golpear el marco y el silencio que siguió, pesado como una piedra. Sostenía un bulto demasiado pequeño para contener una vida entera, y los ojos de los niños, 2 niños y una niña, aún no entendían lo que significaba no tener un techo sobre sus cabezas, no tener un suelo familiar bajo sus pies. El viento frío de la tarde removía el polvo del camino y traía consigo el olor a leña quemada de las otras casas, casas donde se preparaba la cena, donde había espacio en la mesa, donde nadie tenía que decidir entre caminar o rendirse. La viuda miró hacia atrás una vez, vio el humo que salía de la chimenea que ya no era suya, y luego giró la cara hacia adelante, hacia el sendero incierto que se abría entre los campos vacíos y el cielo bajo de finales de invierno. Si estás leyendo esto ahora, donde quiera que estés, debes saber que historias como esta aún resuenan en lugares olvidados, y suscribirte a este canal es una forma de decir que no dejarás que se silencien. Comenta desde dónde estás viendo, porque cada testigo cuenta. El entierro de su esposo había sido solo 6 días antes. 6 días desde que la tierra húmeda cubrió el sencillo ataúd. 6 días desde que el sacerdote murmuró las últimas palabras en latín que nadie allí entendió del todo. 6 días desde que sintió el peso de la soledad descender sobre sus hombros como un manto de plomo. Había muerto demasiado joven, de una fiebre que comenzó leve y terminó llevándolo en 3 noches de delirio. No hubo tiempo para testamento, ni tiempo para preparar nada. Y cuando sacaron el cuerpo de la casa, cuando el aroma a velas e incienso aún persistía en los rincones de la habitación, sus parientes, hermanos que nunca la apreciaron, primos que siempre la miraban con recelo, aparecieron con papeles que ella no podía leer y voces que no admitían respuesta. La casa era suya ahora, el terreno era suyo, todo lo que ella y su esposo habían construido, cada tabla clavada, cada parterre plantado, cada promesa susurrada en las noches frías, todo eso dejó de existir en el instante en que él cerró los ojos por última vez. Antes de morir, la vida tenía una forma reconocible. La viuda se despertaba con el canto del gallo, encendía el fuego mientras su esposo cuidaba a los animales y preparaba el café negro y fuerte que él tomaba en silencio antes de salir a trabajar al aserradero. Sus 3 hijos dormían acurrucados en un colchón de paja en la trastienda y ella los despertaba con besos en la frente, uno por uno, llamándolos por su nombre con la voz aún ronca por el sueño. La rutina era simple, predecible, sostenida por gestos repetidos que daban la sensación de que el mundo estaba en orden. Había poco dinero, pero había pan. Había cansancio, pero también estaba el calor de su cuerpo junto al suyo en las noches heladas, el peso de su mano sobre la suya cuando lloraba en silencio por miedo a no poder alimentarlos a todos. Nunca fue feliz en el sentido de las historias contadas en las ferias, pero estaba segura. Y la seguridad en esa época y lugar era una rara forma de riqueza. El esposo era un hombre de pocas palabras, pero de acciones firmes. Trabajaba 6 días a la semana cargando leña, aserrando troncos, y regresaba a casa con las manos magulladas y el olor a resina pegado a la ropa. Los domingos se sentaba en el umbral de la puerta y fumaba un cigarrillo liado a mano, observando los campos lejanos con esa expresión cansada de quien sabe que la vida no le dará más de lo que ya le ha dado. No era tierno, pero tampoco cruel. Pagaba las cuentas, no bebía en exceso, y cuando ella enfermó tras el nacimiento de su hija menor, cocinó para los niños durante 2 semanas, quemando frijoles y cociendo demasiado el arroz, pero intentándolo. Ella guardaba esto como prueba de que, a pesar de todo, él la veía,
y ser vista en ese mundo de mujeres invisibles y destinos silenciosos ya era mucho. Los niños crecieron como los niños pobres, descalzos, delgados, pero rápidos. El mayor, de 8 años, ya ayudaba a cargar leña y sabía encender un fuego solo. El mediano, de 6, era tranquilo y observador. Pasaba horas agachado viendo a las hormigas cargar migajas, tratando de comprender el mundo a través de los pequeños detalles. La niña, con solo 4 años, se aferraba a la falda de su madre todo el tiempo. Hablaba poco, pero sonreía con facilidad cuando la viuda tarareaba viejas canciones mientras lavaba la ropa en la tina de piedra. No tenían juguetes comprados, pero hacían barquitos con corteza de árbol, muñecas de trapo y jugaban a construir casitas con ramitas y piedras. La pobreza lo moldeaba todo, pero aún había espacio para pequeños momentos de ligereza, para risas apagadas antes de acostarse, para el calor de sus cuerpos juntos cuando el frío se volvía demasiado intenso. La casa donde vivían no era suya, pero lo parecía. El marido pagaba alquiler a su hermano mayor, quien había heredado la propiedad de su padre, y este arreglo funcionaba porque existía un acuerdo tácito de respeto familiar. La viuda cuidaba el lugar como si fuera suyo, barría los desgastados suelos de madera a diario, mantenía las ollas y sartenes colgadas ordenadamente, plantaba coles y cebollinos en el estrecho huerto junto a la cocina. Bordaba paños de cocina en las noches de invierno, remendaba la ropa rota de los niños y hacía jabón con manteca y ceniza. Su mundo cabía entre esas 4 paredes de madera oscura, dentro de esa rutina predecible que la hacía sentir que, a pesar de todo, tenía un lugar pequeño, quizás insignificante a los ojos de quienes tenían más, pero un lugar, al fin y al cabo. Los parientes de su esposo nunca la aceptaron del todo. Provenía de una familia aún más pobre, de un pueblo lejano, donde las mujeres trabajaban en la cosecha y los hombres morían jóvenes de agotamiento o enfermedad. Cuando la trajo a casa, embarazada de su primer hijo, sus hermanos la desaprobaron. Decían que era demasiado débil, demasiado ignorante, que no sabía cocinar bien ni cuidar de la casa como las mujeres de su familia. Ella escuchaba en silencio, agachaba la cabeza y se esforzaba aún más para demostrar que merecía estar allí. Pero por mucho que lo intentara, siempre había esa mirada de desprecio en las reuniones familiares, ese silencio al entrar en la habitación, esa sensación de que estaba allí por tolerancia, no por derecho. Su esposo nunca la defendió abiertamente. Solo decía que era la madre de sus hijos y que eso debería bastar, pero no era suficiente. Y ella lo sabía. Cuando empezó la fiebre, nadie imaginaba que sería el final. Se quejó de dolor de cabeza un sábado por la tarde. Bebió la infusión que ella había preparado y se acostó temprano. El domingo temblaba bajo 3 mantas, sudando profusamente, murmurando tonterías. El lunes, la viuda corrió a casa de su cuñado pidiendo ayuda para llamar al médico del pueblo, pero este tardó en llegar y cuando finalmente lo hizo, ya era martes y su esposo ya no reconocía a nadie. El miércoles por la mañana dejó de respirar, así, sin más, sin drama, sin últimas palabras, sin despedidas, solo el silencio repentino de un pecho que ya no subía y la viuda agarrando su mano fría, tratando de comprender cómo la vida podía terminar tan rápido, tan injustamente, tan completamente. Estas historias de injusticia silenciosa necesitan ser recordadas y cada suscripción a este canal es una forma de decir que no permitirás que sean olvidadas. El entierro fue el jueves, bajo un cielo gris que amenazaba lluvia, pero nunca llegó. La viuda se puso el único vestido negro que tenía, se ató un pañuelo a la cabeza y siguió el ataúd con sus 3 hijos a su lado, cada uno sujetando un retazo de su falda, como si fuera lo único sólido que le quedaba en el mundo. El sacerdote habló deprisa, con palabras mecánicas ensayadas, sin peso real.
Había poca gente allí. Algunos vecinos curiosos, 2 compañeros del aserradero y los familiares de su marido, todos de pie al otro lado de la tumba, con el rostro encogido y los brazos cruzados. Nadie la miró con compasión. Nadie se acercó a consolarla. Mientras la tierra empezaba a caer sobre el ataúd, la viuda sintió que no solo estaba enterrando a su marido, sino también cualquier ilusión de protección que aún conservaba. Los niños lloraron en voz baja, pero ella no pudo. Tenía la garganta cerrada, los ojos secos, y solo un enorme vacío crecía en su pecho, un agujero que la tierra húmeda del cementerio parecía reflejar cruelmente. Caminaron a casa los 4, cruzando los campos embarrados mientras el viento helado les cortaba la cara. La viuda llevaba a su hija en brazos porque la niña estaba demasiado cansada para caminar y los niños los seguían arrastrando los pies, mirando al suelo. Cuando llegaron, la casa estaba extrañamente silenciosa. Siempre había estado silenciosa, pero ahora el silencio tenía una textura diferente, tenía peso, tenía presencia. Encendió el fuego, hirvió agua para el té, cortó el pan duro que sobró, y los 4 comieron sin decir palabra. Luego acostó a los niños, los cubrió con la manta remendada y se sentó allí en la oscuridad, escuchando su respiración, tratando de encontrar algo de fuerza en algún lugar dentro de sí misma. Pero solo encontró miedo. Miedo al mañana, miedo al hambre, miedo a no poder protegerlos, miedo a convertirse en lo que siempre había temido. Una mujer rota, dependiente e invisible. El viernes por la mañana aparecieron los familiares del marido. 3 hombres, el hermano mayor, gruñón e inflexible, un primo que trabajaba con papeleo y contratos, y otro pariente lejano que solo había venido a presenciar el suceso. No llamaron con suavidad, llamaron como quien llama a la puerta de un deudor. La viuda abrió la puerta todavía con el delantal manchado de ceniza de la estufa y vio en sus ojos que no había nada bueno en esa visita. El hermano entró sin pedir permiso, recorrió la casa con la mirada como si estuviera tasando una propiedad y luego sacó un papel doblado del bolsillo. Dijo que la casa era propiedad familiar, que siempre lo había sido, que el contrato de alquiler había muerto con su hermano. La viuda intentó hablar, intentó decir que podía pagar, que podía trabajar, que solo necesitaba tiempo, pero él la interrumpió con un gesto brusco de la mano. No había tiempo, no había acuerdo, no había excepción. Tenía hasta el lunes para irse. La viuda sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Miró a sus hijos, que permanecían de pie en un rincón de la habitación, asustados, intentando comprender qué ocurría. Miró al hermano de su marido, a ese rostro severo que nunca había mostrado afecto, e intentó encontrar alguna señal de humanidad, algún atisbo de compasión, pero solo vio impaciencia. Él ya lo había decidido. Todos ya lo habían decidido. Para ellos, ella no era más que una carga, un peso heredado, alguien que ocupaba un espacio que podía generar dinero o usarse de alguna otra manera. El primo, con los papeles, le explicó fríamente que no había herencia para ella, que todo lo que poseía su marido, herramientas, ropa, algunos ahorros, pertenecía legalmente a la familia de sangre. No tenía derecho a nada. Ni siquiera al techo, ni siquiera a los muebles, ni siquiera al huerto de coles que había plantado con sus propias manos. Todo sería inventariado, todo sería dividido, y ella simplemente desaparecería. Intentó discutir, intentó decir que los niños necesitaban un lugar, que no tenía a dónde ir, que su marido jamás lo habría permitido, pero mencionar a su marido solo empeoró las cosas. Su hermano mayor escupió al suelo y dijo que su hermano había sido demasiado débil, que se había casado con la persona equivocada, que ahora la familia estaba limpiando el desastre que había dejado atrás. Las palabras le cayeron como ladrillos. No solo eran crueles, sino calculadas.
elegidas para herir, para humillar, para dejar claro que nunca había sido bienvenida, que su presencia siempre había sido tolerada por obligación y que ahora, sin su marido para servir de frágil puente entre ella y esa gente, ya no había razón para fingir. El primo guardó los papeles, el hermano le dio la espalda y los tres salieron de la casa sin mirar atrás, dejando la puerta abierta y el viento frío entrando junto con la absoluta certeza de que la vida tal como la conocía había terminado. Durante los 2 días siguientes, la viuda intentó encontrar una salida. Llamó a las puertas de los vecinos pidiendo refugio temporal, se ofreció a trabajar a cambio de comida y techo y buscó la intervención del sacerdote. Pero todos tenían la misma respuesta. No había espacio, no había trabajo, no había manera de ayudar. Algunos miraban a sus 3 hijos y negaban con la cabeza con lástima, pero la lástima no alimentaba a nadie. Otros ni siquiera abrían la puerta del todo, solo se asomaban por la rendija y decían que sería mejor para ella buscar a su familia, regresar a su lugar de origen. Pero ya no tenía familia. Sus padres habían muerto. Sus hermanos estaban dispersos, perdidos en vidas igualmente duras. No había vuelta atrás. No había red de seguridad. Solo existía el vacío absoluto de ser mujer, pobre, viuda y madre de 3 hijos, en un tiempo y lugar donde estas condiciones eran sinónimo de una sentencia de muerte. El lunes por la mañana recogió lo poco que pudo llevar: ropa, una manta, una olla, un cuchillo. Tomó a sus hijos de la mano y se fue. La puerta se cerró tras ellos con el sonido seco de la madera y nadie vino a despedirse. Cuando presencias una injusticia tan flagrante y cruel y aún así sigues leyendo, estás haciendo algo que esas personas no hicieron. Estás dando testimonio. Suscríbete, porque estas historias necesitan gente que no les dé la espalda. El camino de tierra se extendía ante ella como una herida abierta entre los campos vacíos. La viuda caminaba despacio, con su hija a cuestas y el bulto al hombro derecho, mientras los 2 niños la seguían, intentando seguirle el ritmo sin quejarse. El sol estaba alto, pero no calentaba, solo iluminaba el desolado paisaje de finales de invierno. Árboles sin hojas, cercas rotas, casas lejanas que parecían alejarse a medida que se acercaban. Nadie sabía a dónde iban, porque ella misma lo ignoraba. Solo sabía que necesitaban alejarse de aquel pueblo, de aquellas miradas de lástima mezcladas con alivio, de aquella sensación sofocante de ser vista como un problema, como una carga, como algo que desechar cuando ya no servía. Le dolían los pies dentro de las botas gastadas. Su hija pesaba cada vez más, y el hambre empezó a roerle el estómago con una insistencia que intentaba ignorar. Pero ignorar el hambre no la hizo desaparecer, solo la transformó en una presencia constante, un zumbido sordo que acompañaba cada paso. Se detuvieron a descansar a la sombra de un árbol seco, cerca de un estrecho arroyo de agua helada. La viuda mojó un paño y secó el rostro sudoroso de su hija, luego el de los niños y finalmente el suyo. El agua estaba tan fría que les picaba la piel, pero al mismo tiempo les trajo un alivio momentáneo, una pausa en el agotamiento. Dividió el último trozo de pan que había traído, partiéndolo en 4 partes desiguales, dándoles la más grande a sus hijos y quedándose solo con un pequeño bocado que apenas satisfizo sus ganas de masticar. Los niños comieron en silencio, mirando a su madre con esos grandes ojos asustados que intentaban no mostrar miedo. La niña gimió, pidiendo más, pero no hubo nada. La viuda la acunó en sus brazos, tarareó suavemente una canción que su propia madre solía cantarle de niña, y sintió que las lágrimas finalmente brotaban, calientes e incontrolables, pero no las dejó caer. Se lo tragó todo, respiró hondo y se levantó. Tenían que continuar. Caminaron hasta la tarde, atravesando campos abandonados y pasando por pequeñas aldeas donde nadie les prestaba atención.
En cada lugar, la viuda preguntaba si había trabajo, si alguien necesitaba ayuda para lavar la ropa, cocinar, limpiar los establos, cualquier cosa. Las respuestas siempre eran las mismas. No, quizá más adelante, probar en la siguiente aldea. Nadie quería contratar a una mujer con 3 niños pequeños. Nadie quería arriesgarse a alimentar 4 bocas a cambio de un trabajo precario. Entendía la cruel lógica de esas negativas, pero comprender no aliviaba el dolor. Al caer la noche, encontraron un precario refugio bajo la pared de un granero abandonado, donde faltaban tablas y el viento soplaba con fuerza. Extendió la manta en el suelo de tierra, acostó a sus hijos juntos y los cubrió con su propio cuerpo, intentando mantenerlos calientes con lo poco que tenía. El frío de la noche era cortante y podía oír el castañeteo de los dientes de su hija, el temblor de los niños intentando dormir. Cerró los ojos y oró suavemente, pidiendo fuerza, pidiendo una señal, pidiendo cualquier cosa que le indicara que valía la pena continuar. A la mañana siguiente despertaron con la escarcha cubriendo el suelo y una densa niebla que lo volvía todo gris e irreal. La viuda se levantó, con el cuerpo dolorido y las articulaciones rígidas por el frío, y vio que su hija tenía fiebre. La niña tenía la frente ardiendo, los ojos enrojecidos y lloraba quedamente, quejándose de dolor de garganta. El pánico la invadió rápidamente. Sabía lo que la fiebre podía hacer, sabía que empezaba lentamente y que podía acabar arrasando con todo. Cogió a la niña, la envolvió en una manta y echó a andar más rápido, buscando una casa donde pudiera pedir agua caliente, té, ayuda. Los niños corrieron tras ella, asustados por la repentina urgencia de su madre. Encontraron a una anciana sacando agua de un pozo y la viuda rogó, con la voz entrecortada, por algo que pudiera darle a su hija. La anciana miró a la niña, el rostro desesperado de la madre, y suspiró. Trajo una taza de agua tibia con miel y un puñado de hierbas secas. Les dijo que prepararan té, le dieran mucho líquido y rezaran. No había ningún médico cerca, ni medicinas aparte de eso. La viuda les dio las gracias con lágrimas en los ojos y siguió adelante, cargando a la niña con fiebre y tratando de no pensar en su esposo, la fiebre que se lo llevó, la terrible posibilidad de que la historia se repitiera. Pasaron todo el día buscando un mejor refugio, pero solo encontraron puertas cerradas y miradas sospechosas. Por la tarde, la viuda, exhausta, se sentó junto a un camino de tierra e intentó preparar té con las hierbas que la anciana le había dado, usando agua de un arroyo y una pequeña fogata que apenas logró encender con ramitas húmedas. Su hija bebió el té tibio, tosiendo, y luego se durmió en su regazo, respirando con dificultad. Los niños se sentaron a su lado, demasiado silenciosos para ser niños, observando a su madre con el temor silencioso de quienes ya comprendían que algo andaba muy mal. La viuda miró al cielo, a las densas nubes que prometían lluvia, y sintió por primera vez desde que dejaron el hogar la verdadera necesidad de rendirse, no de renunciar a vivir, sino de renunciar a intentarlo, a luchar, a creer que había una salida. Sería más fácil simplemente sentarse allí y esperar lo que viniera. Pero entonces, su hijo mayor le tocó el brazo y le preguntó en voz baja, «Mamá, ¿estaremos bien?» Y ella mintió. Dijo que sí, que encontrarían un lugar, que todo estaría bien. Mintió porque eso era lo que hacían las madres. Mintieron para que sus hijos pudieran dormir. Tú, que sigues aquí, siguiendo cada paso de este viaje, ahora eres parte de él. Suscríbete, porque tu presencia es lo que mantiene vivas estas historias. Siguieron caminando durante los siguientes días, cruzando aldeas, campos arados y puentes de madera sobre arroyos helados. La fiebre de la niña remitió, pero permaneció débil y pálida, necesitando que la llevaran en brazos la mayor parte del tiempo. La viuda sintió que su propio cuerpo se desplomaba.
Le temblaban las piernas, la vista se le nublaba de hambre y tenía un zumbido constante en los oídos que no desaparecía. Comieron raíces que encontraron al borde del camino, frutos silvestres medio podridos y, una vez, un trozo de pan duro que alguien tiró de una carreta sin siquiera mirar atrás. La humillación de comer sobras, de agradecer migajas, de ser invisible para el mundo, todo esto se acumuló dentro de ella como veneno. Pero también se lo tragó. Se tragó la ira, la vergüenza, la desesperación, porque no había espacio para sentir, solo había espacio para caminar, un pie delante del otro, para respirar, para proteger a sus hijos, para sobrevivir hasta el siguiente amanecer. Una noche encontraron refugio en un granero que aún tenía heno seco y paredes que reprimían el viento. La viuda improvisó una cama con el heno, puso a sus hijos sobre ella y por primera vez en días logró dormir más de 2 horas seguidas. Pero en mitad de la noche se despertó con el sonido de pasos. Un hombre entró en el granero, viejo, encorvado, con una linterna en la mano. Los miró a la mujer asustada que intentaba proteger a sus hijos y se quedó allí parado durante lo que pareció una eternidad. La viuda aferró el cuchillo que llevaba en la cintura, lista para cualquier cosa. Pero el hombre solo negó con la cabeza, murmuró algo sobre la pérdida del mundo y se fue, dejando la puerta entreabierta. No volvió a dormir esa noche. Permaneció despierta, temblando, dándose cuenta de que no solo la amenazaban el frío y el hambre, sino también la absoluta vulnerabilidad de estar sola en el mundo con 3 niños. Cualquiera podía hacer lo que quisiera, y no habría nadie que los detuviera. Al amanecer, se marcharon antes de que el anciano regresara o apareciera alguien más. Caminaron unos kilómetros más, pasando por campos donde trabajadores encorvados cosechaban algo que ella no podía identificar. Nadie levantó la vista para verlos pasar. Era como si fueran fantasmas, sombras vagando por un mundo que ya no los reconocía como parte de él. La viuda recordó cuando tenía un hogar, cuando tenía un nombre, cuando la gente la saludaba en la calle. Ahora era solo otra miseria andante, otro problema que nadie quería resolver. La invisibilidad dolía más que el hambre. Dolía porque confirmaba lo que siempre había temido, que su existencia dependía por completo de estar conectada a alguien, padre, esposo, familia. Sola, simplemente no importaba, y esa, más que nada, era la verdadera injusticia. A última hora de la tarde de su 5.º día de caminata, divisaron una estructura abandonada a lo lejos, al borde de un terreno accidentado. Parecía haber sido un cobertizo o quizás un taller, pero ahora estaba en ruinas. El techo parcialmente derrumbado, las paredes manchadas de humedad, las ventanas sin cristales. A su alrededor, solo tierra seca, algunos árboles retorcidos y silencio. Nadie vivía cerca. A nadie parecía importarle ese pedazo de tierra olvidado. La viuda miró a sus hijos, vio el cansancio grabado en sus caritas sucias y tomó una decisión. No irían más lejos. No había más. Ese lugar, por miserable que fuera, sería el final de su huida. Allí, de alguna manera, se detendrían, lo intentarían, construirían algo, o morirían en el intento. Pero ya no caminarían más. Caminó hacia la estructura, empujó la puerta podrida que aún colgaba de sus goznes y entró. El olor a moho y madera podrida era sofocante, pero había un rincón donde el techo aún se erguía, donde la lluvia no penetraba del todo. Había suficiente espacio para los 4. Había suficiente silencio para pensar. Había, por primera vez en muchos días, algo remotamente parecido a un refugio. Los chicos la siguieron, mirando a su alrededor con una mezcla de miedo y curiosidad. La niña, aún débil, simplemente apoyó la cabeza en el hombro de su madre y cerró los ojos. La viuda permaneció allí, en medio de aquella ruina, sintiendo el peso de todo lo que habían perdido, de todo lo que aún tenían que afrontar.
pero también sintiendo por primera vez desde que se fueron algo parecido a la resolución, algo parecido a la ira transformada en propósito. Miró las paredes rotas, el suelo irregular, los trozos de madera dispersos, y pensó: si nadie nos va a dar nada, entonces arrebataremos algo de esta tierra maldita con nuestras propias manos. Esa noche, sentada en el suelo de tierra compacta, mientras sus hijos dormían acurrucados bajo una fina manta, la viuda se miró las manos. Eran manos callosas, manos que habían lavado 1000 fardos de ropa, cocinado 1000 ollas de frijoles, cosido 1000 parches. Eran manos que nadie valoró, que nadie pagó como correspondía, que nadie vio capaces de algo más que servir. Pero eran manos fuertes, y mientras las miraba, iluminadas por la tenue luna que se filtraba por la ventana rota, hizo una promesa silenciosa. Esas manos construirían algo, plantarían algo, demostrarían algo, no a los demás, a sí misma, a sus hijos, al fantasma del marido que la había dejado sola en este infierno. Aún no sabía qué ni cómo, pero sabía que empezaría al día siguiente y que no se detendría hasta lograrlo. El amanecer trajo un frío húmedo que le atravesó los huesos, pero la viuda se levantó antes del amanecer. Abandonó la estructura en ruinas y comenzó a caminar por la tierra olvidada, evaluando lo que tenía. Tierra dura, piedras, vegetación baja, unos pocos trozos dispersos de madera vieja. Restos de algo que alguien había comenzado y abandonado. No conocía el nombre técnico, no sabía cómo se llamaba ese tipo de construcción o suelo, pero sabía lo que veían sus ojos. Un lugar que nadie quería, en una época que nadie recordaba, esperando a alguien lo suficientemente desesperado como para intentarlo. Y ella era exactamente eso, desesperada, invisible, y por primera vez, peligrosamente decidida. Cuando sus hijos despertaron, ya había empezado a juntar piedras, a separar la madera aprovechable, a despejar un espacio donde pudieran construir algo parecido a un refugio permanente. Los niños la observaban sin comprender del todo, pero comenzaron a ayudar. Recogieron ramitas, apilaron piedras pequeñas, intentaron imitar lo que hacía su madre. La niña, aún débil, se sentó en un rincón y observaba, abrazada a la muñeca de trapo que era su único juguete. Y así, en ese terreno olvidado, lejos de todo y de todos, la viuda comenzó a construir. Aún no sabía qué sería, pero sabía que sería suyo. Los primeros días de trabajo en la obra fueron los más duros. La viuda se despertaba con el cuerpo dolorido, las manos sangrando por manipular madera tosca y piedras afiladas, pero perseveró. Limpió el interior de la estructura abandonada, retiró escombros y reparó parte del techo con trozos de madera que encontró esparcidos por ahí. No era perfecto, pero era mejor. El viento ya no soplaba con tanta fuerza y la lluvia ya no empapaba por completo el rincón donde dormían. Los chicos ayudaban como podían, cargando ramas pequeñas, trayendo agua de un arroyo lejano, intentando encender un fuego con pedernal y ramitas secas. El hambre seguía siendo una presencia constante, carcomiéndola por dentro, pero ahora también había algo más. Había movimiento, había un propósito, algo se estaba haciendo. Y eso, por pequeño que fuera, lo cambió todo. Porque ya no solo huían, ya no sobrevivían por casualidad, intentaban construir. Una tarde, mientras cavaba en la tierra dura intentando crear un pequeño huerto, la viuda sintió algo extraño. La tierra allí, en ese punto específico, era diferente, menos compacta, más oscura, con olor a materia orgánica antigua. Cavó más profundo y encontró restos de ceniza, fragmentos de cerámica, pedazos de algo que parecía haberse quemado hacía mucho tiempo. Alguien había usado ese lugar antes. Alguien había intentado vivir allí, pero se había dado por vencido, o había muerto, o simplemente se había ido. El descubrimiento la dejó inquieta, pero también curiosa.
Quizás significaba que la tierra no estaba completamente muerta. Quizás significaba que algo podía crecer allí. Guardó esa información, esa pequeña esperanza, y continuó cavando. Los chicos le preguntaron qué estaba haciendo, y ella respondió simplemente, preparando la tierra. ¿Para qué? No le preguntaron, y ella aún no sabía la respuesta. Por la noche, después de acostar a los niños, la viuda se sentaba a contemplar la oscuridad, escuchando los lejanos sonidos de los animales nocturnos y el viento susurrando entre los árboles secos. Pensaba en su marido, en su rostro en su última noche febril, sus ojos buscando los de ella pero incapaces de enfocarlos. Pensaba en la casa que habían perdido, en la vida que tenían, en la ilusión de seguridad que se había desmoronado tan rápidamente. Pero también pensaba, cada vez más, en lo que se podría hacer allí, en ese terreno olvidado. Una idea se formaba, todavía nebulosa, todavía sin una forma clara, pero era una idea. Y después de tantos días sin nada más que miedo y agotamiento, tener una idea era casi como tener esperanza. Casi. La viuda ya no confiaba en la esperanza, pero confiaba en el trabajo. Y en la ira bien dirigida, y en eso, al menos, tenía de sobra. En las semanas siguientes, mientras luchaba por transformar esa tierra en algo habitable, la viuda se dio cuenta de que la observaban. No constantemente, pero de vez en cuando alguien pasaba por el camino lejano y miraba en su dirección. A veces veía figuras de pie en el horizonte, simplemente observando. Nadie se acercaba, nadie ofrecía ayuda, pero tampoco nadie las ahuyentaba. Era como si ese pedazo de tierra fuera tan irrelevante que ni siquiera valiera la pena luchar por él. Y en eso, paradójicamente, había libertad. Por primera vez en su vida, la viuda estaba en un lugar donde nadie la juzgaba porque nadie la veía, donde nadie esperaba nada de ella porque a nadie le importaba. Y en ese vacío absoluto de expectativas y miradas, finalmente comenzó a respirar, a pensar, a planificar. Algo crecía dentro de ella, algo que ya no era solo supervivencia, era algo más, algo peligroso, algo parecido a la determinación de demostrarle al mundo y especialmente a sí misma que no era desechable. Tú que has llegado hasta aquí, que has recorrido cada kilómetro junto a esta mujer, gracias por no rendirte. Suscríbete, porque ya formas parte de este viaje. Fue en una mañana de niebla que la viuda encontró lo que lo cambiaría todo. Exploraba los límites del terreno, intentando comprender hasta dónde se extendía ese terreno olvidado, cuando tropezó con algo medio enterrado. Era madera vieja, cubierta de musgo y tierra, pero al limpiarla con las manos se dio cuenta de que era una estructura planificada. Cavó a su alrededor y descubrió una especie de marco rectangular de tablones gruesos, parcialmente enterrado, como si alguien hubiera empezado a construir algo allí y luego lo hubiera abandonado o cubierto a propósito. Su corazón se aceleró. No era solo madera desechada. Era un proyecto, era una intención. Llamó a los chicos y juntos comenzaron a cavar, retirando capas de tierra compactada y hojas. Cuanto más cavaban, más claro se volvía. Estos eran los cimientos de algo más grande, algo que había sido cuidadosamente planeado. Había marcas de herramientas en la madera, cortes precisos, juntas que indicaban conocimiento. Alguien en algún punto lejano había intentado construir algo allí. Y ella iba a descubrir qué. Tardaron 2 días en desenterrar por completo la estructura. Era más grande de lo que habían imaginado. Medía unos 4 metros de largo por 3 de ancho, con medio metro de profundidad. Las tablas del fondo estaban podridas en algunas partes, pero la mayoría seguían firmes, protegidas por la tierra que las cubría. También había piedras dispuestas a su alrededor, como si fueran cimientos o drenaje. La viuda se quedó mirándola, intentando comprender su propósito original. No era una casa, era demasiado pequeña. No era un granero, la forma no era la correcta. Entonces vio algo que lo componía todo.
En el lado este había restos de vidrio roto enterrados junto con la madera. Vidrio. En un lugar así, solo había una explicación. Había sido, o iba a ser, un invernadero. Un lugar para proteger las plantas del frío, crear un microclima diferente, cultivar fuera de temporada. Alguien, algún visionario o un agricultor desesperado, había empezado a construir un invernadero allí y nunca lo terminó. Y ahora entendía por qué la tierra en ese punto específico era más oscura, más rica. Había sido preparado para la siembra. El descubrimiento la dejó temblando, no de frío, sino de algo que hacía tiempo que no sentía, la posibilidad. Si aquello podía ser un invernadero, si la tierra debajo había sido trabajada, si alguien ya había intentado que algo creciera en ese lugar maldito, entonces tal vez, solo tal vez, ella podría hacer lo mismo, pero mejor, terminar lo que otro empezó. La viuda no sabía construir invernaderos, no sabía nada de vidrio ni de estructuras complicadas, pero sabía improvisar, sabía usar lo que tenía. Y lo que tenía era madera vieja esparcida por todas partes, trozos de plástico que había encontrado tirados cerca del camino y una necesidad tan desesperada de demostrar que podía hacer algo que se había convertido en puro combustible. Miró a sus hijos, a esas caritas delgadas y sucias que la miraban con ciega confianza, y tomó la decisión. Iba a reconstruir ese invernadero. Iba a plantar algo allí. Iba a crear vida en un lugar donde solo había muerte y olvido. Los días siguientes estuvieron llenos de trabajo intenso. La viuda empezó a recoger todo lo que encontraba. Tablas rotas que reparaba con clavos oxidados que encontraba en el suelo. Trozos de plástico transparente que encontró abandonados cerca de una granja lejana. Piedras para reforzar la base. Trabajó desde el amanecer hasta el anochecer, deteniéndose solo para dar de comer rápidamente a sus hijos una sopa aguada de raíces y agua. Le sangraban las manos, le dolía tanto la espalda que apenas podía enderezarse, pero continuó. Los chicos la ayudaban cargando cosas pequeñas, sujetando tablas mientras ella clavaba, trayendo agua para humedecer la tierra. La niña, todavía débil pero mejorando, estaba sentada cerca tarareando en voz baja, creando pequeñas torres con piedritas. Había algo sagrado en ese trabajo compartido, en esa rutina que emergía del caos. Por primera vez desde la muerte de su esposo, la viuda no se sentía completamente sola. Tenía a sus hijos, tenía sus manos, tenía un propósito, y eso era casi como recuperar su dignidad. La estructura fue tomando forma poco a poco, no era hermosa ni perfecta, pero era funcional. La viuda levantó las paredes laterales con tablones viejos clavados en ángulo, creando una pendiente para drenar la lluvia. Cubrió la parte superior con una lámina de plástico transparente, tensándola firmemente y asegurándola con listones de madera y piedras pesadas. Reforzó los laterales con más piedras apiladas, creando aislamiento contra el viento. Cavó pequeñas zanjas alrededor para el drenaje. Dentro, preparó la tierra oscura que estaba debajo, mezclándola con cenizas del fuego, con estiércol seco de animal que encontró en los campos, con hojas en descomposición. No sabía si funcionaría. No había garantías. Pero tenía lógica. Tenía observación. Recordaba haber visto a su abuelo hacer algo similar cuando era niña. Y tenía una fe ciega en que si trabajaba lo suficiente, si invertía cada gota de sudor y sangre en ello, algo tendría que salir bien. El universo no podía ser tan cruel como para quitárselo todo y luego negarle incluso eso. Cuando por fin terminó la estructura básica, habían pasado casi 3 semanas desde su llegada al campamento. La viuda se quedó afuera, contemplando aquella tosca construcción hecha de retazos y desesperación, y sintió algo extraño en el pecho. No era felicidad, no era alivio, era algo más pequeño y profundo a la vez. Era la sensación de haber hecho algo con sus propias manos,
de haber creado algo inexistente, de haberse demostrado al menos a sí misma que no era completamente inútil. Sus hijos estaban a su lado, también observando, y el mayor preguntó: «Mamá, ¿qué vamos a plantar ahí dentro?». Ella aún no lo sabía, no tenía semillas, ni plantones, nada, pero él respondió con la convicción de que no lo sentía del todo: «Vamos a plantar esperanza». Y el niño, demasiado serio para su edad, simplemente asintió, como si comprendiera perfectamente lo que eso significaba. Mientras limpiaba el rincón más oscuro de la vieja estructura, preparando el último trozo de tierra para la siembra, la viuda encontró la caja. Estaba enterrada profundamente, envuelta en hule que milagrosamente aún protegía su contenido de la humedad total. Era una pequeña caja de metal oxidada, del tamaño de una caja de puros, pero pesada. Le temblaban las manos al abrirla. Dentro había papeles doblados, amarillentos por el tiempo, escritos con tinta descolorida. No leía bien, pero reconoció algunas palabras. También había un dibujo técnico, algo descolorido, que mostraba exactamente lo que había reconstruido: el invernadero. Un plano detallado, medidas, anotaciones en los márgenes y debajo una carta. La viuda acercó los papeles a la luz que entraba por la ventana rota de la estructura donde dormían, se sentó y comenzó a descifrarlos lentamente, palabra por palabra, uniendo sonidos, intentando dar sentido a esas líneas escritas por manos desconocidas de una época que no conocía. Y a medida que leía, a medida que las palabras cobraban sentido, su corazón se encogía cada vez más. La carta había sido escrita por un hombre llamado Antonio, dirigida a su esposa, Madalena. La letra era temblorosa, las palabras cuidadosamente elegidas, como si supiera que este podría ser su último mensaje. Escribió sobre el invernadero que estaba construyendo, sobre su sueño de plantar tomates fuera de temporada, venderlos en el mercado del pueblo, poder finalmente pagar sus deudas y darles a ella y a sus hijos una vida mejor. Dijo que había trabajado en secreto durante meses, reuniendo materiales, preparando la tierra, estudiando cómo hacerla funcionar. Pero entonces llegó la guerra. Iba a ser reclutado. No sabía si regresaría. Así que enterró esos papeles, ese plan, esa esperanza, para que si un día ella se quedaba sola, si un día necesitaba algo para empezar de nuevo, supiera que allí, en esa tierra que nadie quería, había una posibilidad. Le pidió perdón por haberla abandonado. Le pidió que fuera fuerte, que usara lo que él había comenzado. Y terminó diciendo que su amor estaba enterrado allí, junto con la tierra preparada, esperando manos que supieran cosecharlo. La viuda terminó de leer con lágrimas en los ojos, no solo por la tristeza de la historia de Antonio y Madalena, sino porque ahora entendía perfectamente la desesperación de construir algo de la nada. Entendía el peso de quedarse sola. Entendía la necesidad de creer que el trabajo significaba algo. Volvió a mirar los dibujos, ahora con otros ojos. Antonio lo había planeado con esmero científico. Había notas sobre la orientación solar, sobre cuándo plantar cada cosa, sobre cómo protegerse del frío intenso, sobre el riego. Él tenía conocimiento, había estudiado, y sin embargo, al parecer, nunca había logrado terminar. Quizás había muerto en la guerra. Quizás Magdalena nunca había encontrado la caja. Quizás la había encontrado, pero no sabía qué hacer con ella. La viuda nunca lo sabría, pero él sabía una cosa: ella la había encontrado. Ella, por casualidad o por el destino, había reconstruido exactamente lo que Antonio había planeado. No a la perfección, no con el mismo conocimiento, pero con la misma intención desesperada. Y ahora tenía el mapa en mis manos, tenía las instrucciones. Él tenía el conocimiento de alguien que vino antes e intentó lo mismo. Era como si Antonio hubiera dejado ese mensaje no para Magdalena, sino para quien viniera después, para quien estuviera lo suficientemente desesperado como para intentarlo. La viuda guardó la carta con esmero,
pero estudió los dibujos hasta memorizar cada línea. Aprendió que el invernadero necesitaba ventilación en los días calurosos, que había que remover la tierra cada semana, que ciertas plantas preferían más sombra dentro del invernadero, mientras que otras necesitaban luz solar directa. Aprendió sobre el cultivo intercalado, sobre plantar diferentes cosas juntas para protegerse mutuamente de las plagas. Aprendió que los tomates eran rentables porque podían plantarse fuera de temporada y venderse cuando nadie más los tenía. Cada nota era una lección, cada garabato en los márgenes, un secreto que Antonio había dejado atrás. Y lo absorbió todo, con la voracidad de quien sabe que esa era la diferencia entre morir de hambre y sobrevivir. Entre ser expulsada de nuevo y tener algo que era suyo, que nadie podría arrebatársele. La carta no cambió el pasado, no borró la injusticia, no le devolvió a su marido, pero le dio algo que no había tenido en mucho tiempo: dirección, un propósito claro, un plan que no era solo desesperación sino estrategia. Esa noche, después de acostar a los niños, la viuda se sentó con la carta de Antonio en la mano, mirando fijamente la oscuridad del exterior. Pensó en él, ese hombre al que nunca conoció, que murió intentando dejar algo a sus seres queridos. Pensó en Magdalena, esa mujer fantasmal que tal vez había pasado por lo mismo que ella, o tal vez tuvo una suerte diferente. Pensó en su propio marido, que había muerto dejando solo deudas y 3 bocas que alimentar. Y luego pensó en sí misma, esa viuda sin nombre que nadie recordaba, esa carga que todos querían olvidar. Pero ahora tenía algo, tenía el invernadero, tenía el conocimiento de Antonio. Había preparado el terreno y un plan. No era una herencia en el sentido legal, pero era una herencia en el sentido real. Era el trabajo de alguien que vino antes, transmitido a quienes vendrían después. Y ella iba a honrarlo, iba a hacer que ese invernadero funcionara, iba a plantar, iba a cosechar, iba a demostrar que Antonio no lo había construido en vano, que Magdalena no había sido olvidada, y que ella misma, la viuda sin nombre, tampoco lo sería. Si sientes el peso de este descubrimiento, este momento en el que todo cobra sentido, suscríbete, porque estás presenciando algo importante. La conexión invisible entre personas que sufren las mismas injusticias en momentos diferentes. Por primera vez, desde que la desalojaron de su hogar, la viuda durmió sin el peso aplastante de la desesperación. No durmió felizmente, no durmió en paz, pero durmió con algo parecido a una esperanza cautelosa. Sabía que el camino por delante sería duro, sabía que aún había 1000 obstáculos, sabía que podía fracasar, pero ahora tenía algo más que una voluntad ciega de sobrevivir. Tenía conocimiento, tenía un plan dejado por alguien que la comprendía, y tuvo, por primera vez, la sensación de que tal vez, solo tal vez, el universo no estaba completamente en su contra. Tal vez algo más grande estaba sucediendo, algo que no comprendía del todo, pero que la había colocado en ese lugar olvidado, en ese preciso momento, para encontrar esa caja enterrada décadas atrás. No era la fe religiosa, era algo más simple y profundo. Era la percepción de que su sufrimiento tenía un propósito, que su lucha no era solo suya, sino parte de algo más grande, de una corriente de personas que intentaban sobrevivir contra viento y marea. Y eso, curiosamente, le dio fuerza. La reconstrucción comenzó con algo pequeño: semillas. La viuda no tenía dinero para comprarlas, pero tenía buena vista y manos ágiles. Recorrió los campos alrededor de la parcela en busca de plantas silvestres que dieran semillas comestibles. Encontró tomateras silvestres creciendo cerca de una cerca abandonada, sus frutos pequeños y ácidos, pero cargados de semillas viables. Recogió vainas de frijoles secas olvidadas en campos viejos, mazorcas de maíz que los cuervos no habían alcanzado, incluso algunas papas germinadas tiradas en un montón de basura cerca del camino. No era el ideal que Antonio había descrito en sus planes, pero era un comienzo.
Se llevó todo a casa, clasificó cuidadosamente las semillas, las secó al débil sol de finales de invierno y las guardó en trozos de tela. Sus hijos la ayudaron, sentados a su lado en el suelo de tierra, separando grano a grano, aprendiendo sin saber que estaban aprendiendo. Había algo ritual en ese trabajo. Seleccionar, limpiar, almacenar, era preparación, era una promesa, era lo opuesto a la desesperación. Siguiendo las instrucciones de Antonio, la viuda comenzó a preparar la tierra dentro del invernadero con un método que nunca antes había usado. Cavó hondo, removió cada terrón, quitó piedras y raíces viejas. Mezcló la tierra oscura con cenizas de fogatas, con estiércol curado que recogía de los campos donde pastaban las vacas, con hojas en descomposición que recogía bajo los árboles. Trabajó cada sección por separado, creando bancales elevados como mostraban los dibujos, separando espacios para diferentes cultivos. Le dolía terriblemente el cuerpo, le gritaba la espalda, pero había una extraña satisfacción en ese dolor. Era un dolor productivo, era un dolor que construía algo. No como el dolor de cargar a su hija enferma durante kilómetros o el dolor de dormir en el suelo frío. Este era un dolor con propósito, y eso marcó toda la diferencia. Los chicos trajeron agua del arroyo en cubos viejos que ella había encontrado, vertiéndola lentamente mientras la mezclaba, creando la consistencia adecuada que sus dedos estaban aprendiendo a reconocer. Las primeras semillas se plantaron en una mañana brumosa, cuando el sol apenas era una luz difusa en el horizonte. La viuda lo hizo sola, sin que sus hijos despertaran, como si fuera un acto sagrado que requería silencio. Hizo pequeños agujeros en la tierra preparada, colocó las semillas una a una, las cubrió con cuidado y las regó ligeramente. Plantó tomates en una hilera, frijoles en otra y algunas papas en una tercera. Siguió el esquema que Antonio había trazado, aún sin comprender del todo la lógica, confiando en que él sabía lo que hacía. Al terminar, se arrodilló dentro del invernadero, en medio de aquella tosca construcción de madera vieja y plástico roto, y por primera vez en meses, rezó de verdad. No pidió un milagro, no pidió tranquilidad, solo pidió que esas semillas germinaran, que ese trabajo no fuera en vano, que hubiera una justicia silenciosa en el universo que permitiera a las personas destrozadas reconstruirse. Los días siguientes transcurrieron entre una ansiosa espera. La viuda revisaba el invernadero 3 o 4 veces al día, buscando señales de germinación, ajustando la cubierta de plástico para controlar la temperatura, regando con cuidado para no regar en exceso ni dejar que se secara demasiado. Mientras esperaba, continuó mejorando la estructura donde vivían. Reparó más tablas, selló grietas, construyó una especie de estufa improvisada con piedras apiladas que funcionaba mejor que el fuego abierto en el suelo. Hizo estantes con madera vieja para guardar las pocas cosas que tenían. Creó un espacio más organizado, más parecido a un hogar y menos a un refugio de emergencia. Los niños respondieron a esto. Empezaron a jugar más, a sonreír de vez en cuando, a tratar ese lugar no como una prisión, sino como un hogar. La niña se recuperó por completo de la fiebre. Su rostro recuperó el color y comenzó a ayudar a su madre con pequeñas cosas, trayendo ramitas, organizando piedritas, cantando suavemente mientras trabajaban. Al 10º día apareció el primer brote, diminuto de color verde claro, rompiendo la superficie de la tierra oscura. La viuda lo vio y sintió que algo se rompía en su pecho. No era solo una planta, era una prueba. Era la evidencia de que el esfuerzo daba resultados, de que el trabajo producía vida, de que no estaba completamente maldita. Llamó a sus hijos, les mostró el brote casi invisible y vio cómo sus ojos se abrían de par en par con admiración. El mayor tocó la tierra circundante con cuidado, como si fuera un frágil tesoro. La niña aplaudió, y el mediano, siempre callado, simplemente sonrió.
En los días siguientes aparecieron más brotes. Tomates, frijoles, incluso algunas papas que empezaban a asomar sus hojas. El invernadero, esa tosca estructura que la viuda había construido con desesperación y restos, funcionaba. Creaba un microclima, protegía las plantas del frío que aún persistía afuera. Antonio tenía razón, y ella había logrado reconstruir su sueño. A medida que las plantas crecían, la viuda empezó a pensar más allá de la supervivencia inmediata. Si funcionaba, si las plantas daban fruto, podría venderlas en el mercado del pueblo. Podría tener ingresos. Podría comprar mejores semillas, herramientas, tal vez incluso vidrio auténtico para mejorar el invernadero. No sería riqueza, pero sí autonomía. Sería la diferencia entre depender de la caridad y tener algo propio, entre ser vista como una carga y ser vista como alguien que producía, que contribuía. La idea la asustaba y la emocionaba a la vez. No sabía si tendría el valor de ir al pueblo, de enfrentarse a las miradas, de intentar vender algo, pero sabía que, llegado el momento, tendría que intentarlo, porque ya no se trataba solo de sobrevivir. Se trataba de demostrar algo a los familiares de su marido que la habían abandonado, a la comunidad que le había dado la espalda, a sí misma. Se trataba de transformar la mayor humillación de su vida en la mayor victoria silenciosa. Lo que ven aquí no se trata solo del crecimiento de plantas. Se trata de la reconstrucción humana. Si comprenden la importancia de esto, suscríbanse, porque necesitamos que más personas vean que es posible construir algo de la nada. 3 meses después de plantar las primeras semillas, el invernadero estaba irreconocible. Las tomateras trepaban por estacas improvisadas, cargadas de frutos rojos que maduraban semanas antes que cualquier cultivo normal. Las judías trepaban por los lados, con vainas regordetas colgando entre las hojas. Las patatas habían producido un follaje denso, prometiendo abundantes tubérculos bajo tierra. La viuda cosechó la primera tanda en una clara mañana de principios de primavera, llenando una vieja cesta con tomates perfectos, brillantes e imposibles. Eran más que alimento. Eran un milagro tangible, la prueba física de su éxito. Separó los mejores, los limpió con un paño húmedo hasta que brillaron y los colocó en la cesta forrada de hojas verdes. Sus hijos la observaban, sabiendo sin que nadie dijera nada que algo importante estaba a punto de suceder. Se puso el vestido menos remendado que tenía, se recogió el pelo con cuidado, recogió la cesta y les dijo a los niños que se quedaran allí, que volvería antes del anochecer. Por primera vez en meses, la viuda regresaba al pueblo, pero no como mendiga, ahora como vendedora. El camino al mercado del pueblo fue largo y lleno de recuerdos dolorosos. Pasó por el camino por el que habían caminado, hambrientos y desesperados, junto a las casas que le habían cerrado las puertas, junto al cementerio donde estaba enterrado su marido. Cada paso le traía de vuelta la humillación, el dolor, la rabia, pero cada paso también cargaba con el peso de los tomates en la cesta, su olor, la evidencia concreta de que había hecho algo que nadie esperaba. Cuando llegó a la plaza donde se celebraba el mercado semanal, ya era media mañana y los vendedores estaban montando sus puestos. Algunos la reconocieron. Vio miradas de sorpresa, susurros, dedos que la señalaban. La viuda que había sido expulsada, la viuda que todos creían muerta o que se había ido. Pero allí estaba, viva, con una cesta de tomates que no debería existir en esa época del año. Encontró un rincón vacío cerca de la fuente, bajó la cesta, dispuso los tomates en hileras ordenadas y se quedó allí, esperando. El corazón le latía con fuerza, le sudaban las manos, pero no iba a irse. Después de todo, no. Los primeros clientes eran curiosos, no compradores. La gente se acercaba preguntando de dónde venían esos tomates, cómo era posible tener fruta tan temprano. La viuda explicó poco, solo dijo que los había plantado en un invernadero, que era una técnica antigua.
Algunos fruncieron el ceño, desconfiados. Otros probaron un trozo que les ofreció y se sorprendieron por el intenso sabor, dulce y ácido a la vez, fruto de una tierra fértil y un cuidado constante. La primera venta tuvo lugar alrededor del mediodía. Una anciana compró 6 tomates, pagó el precio que pidió la viuda sin regatear y comentó que no había visto tomates tan bonitos en años. Luego vino un hombre que compró una docena para revender. Luego una familia que compró algunos para hacer conservas. Y entonces, como si se hubiera roto una barrera invisible, llegaron más. Al final de la tarde, la cesta estaba vacía, completamente vacía, y la viuda tenía dinero de verdad en sus manos. No mucho, pero suficiente. Suficiente para comprar pan, aceite, sal, suficiente para mejores semillas, suficiente para demostrar que no necesitaba a nadie para sobrevivir. Pero la verdadera justicia llegó inesperadamente. Mientras recogía su cesta vacía para volver a casa, vio a un grupo de hombres al otro lado de la plaza. Entre ellos estaba el hermano de su marido, el mismo hombre que la había echado de casa sin piedad. Él también la vio. Por un instante se quedaron inmóviles, mirándose a través de la concurrida plaza. La viuda vio algo inesperado en su rostro: incomodidad, quizás incluso vergüenza. Él sabía lo que había hecho. Sabía que la había echado a la calle con la esperanza de que desapareciera, se convirtiera en una estadística, muriera en silencio en algún rincón olvidado. Pero allí estaba, viva, vendiendo productos que nadie más tenía, ganando dinero honradamente, demostrando su capacidad. Él apartó la mirada primero, le dio la espalda y se alejó con los hombros tensos, la postura rígida de quien acaba de enfrentarse a su propia crueldad. La viuda no lo siguió, no dijo nada, no hacía falta. Su mera existencia, la simple prueba de que había sobrevivido y prosperado, era la respuesta necesaria. La justicia no provenía de los tribunales ni de las leyes. Surgió de ese momento de silencio, de ese intercambio de miradas que lo decían todo sin palabras. En los meses siguientes, las 3 bocas que necesitaba alimentar nunca más pasaron hambre. El invernadero producía en ciclos continuos, lo que le permitía plantar y cosechar varias veces, mientras que otros agricultores dependían de una sola cosecha al año. Vendía en el mercado cada semana, siempre con productos fuera de temporada, siempre de una calidad excepcional. Poco a poco, fue comprando vidrio auténtico, sustituyendo el plástico roto y mejorando el aislamiento térmico. Compró herramientas adecuadas, semillas seleccionadas e incluso algunos libros de agricultura que estudió lentamente, letra por letra. Los niños se hicieron más fuertes y sanos. El mayor había aprendido a cuidar el invernadero solo. El mediano había descubierto un talento para identificar plagas antes de que se propagaran. La niña cantaba mientras regaba las plantas, inventando canciones sobre tomates mágicos y madres que hacían milagros. La vida seguía siendo dura, seguía siendo pobre, pero tenía dignidad, tenía un propósito, tenía ese algo precioso y excepcional que la viuda nunca antes había tenido: la autonomía, la sensación de que lo que había construido era suyo, que nadie podía arrebatárselo, que dependía solo de su propio trabajo y su propia perseverancia. Un año después de ser desahuciada, la viuda se encontraba en la puerta del invernadero reconstruido, contemplando el amanecer sobre los campos. La estructura ahora tenía paredes sólidas de madera tratada, un techo de cristal auténtico y una puerta que cerraba bien. Dentro, ordenadas hileras de plantas crecían en diferentes etapas: plántulas recién germinadas, plantas adolescentes, otras ya cargadas de frutos. Era un pequeño imperio verde, un oasis de vida en una tierra que antaño no había sido más que abandono y muerte. Sus hijos aún dormían en la casa que ella había ampliado y mejorado, una construcción sencilla pero decente, con suelos de tablones, paredes sin grietas y una estufa de verdad.
Había comida almacenada, ropa limpia tendida, incluso algunos juguetes de madera que había comprado en el mercado. No era riqueza, pero era su hogar. Y allí de pie, con el frío viento matutino cargando con el aroma a tierra húmeda y plantas en crecimiento, la viuda pensó en las 3 bocas que necesitaba alimentar. Pensó en cómo se sintió como una sentencia de muerte cuando la desalojaron. 3 bocas, 3 cargas, 3 razones por las que nadie quería ayudarla. Pero esas 3 bocas eran también 3 pares de manos, 3 corazones que creyeron en ella, 3 razones para no rendirse. Y al final fueron precisamente ellas las que la salvaron, porque si hubiera estado sola, se habría dado por vencida aquella primera noche fría en el granero abandonado. Pero con sus hijos mirándola, esperando, confiando, no le quedó más remedio que continuar. Las 3 bocas no eran su carga, eran su fuerza. Historias como esta no aparecen en los libros de historia, pero merecen ser recordadas. Si has llegado hasta aquí, hasta el final de este viaje, suscríbete, porque acabas de presenciar lo que significa construir algo que nadie esperaba y que merece ser honrado.